Estamos todos representados. Buenos días. Queremos dejar sentada la posición del Movimiento de Unidad Sindical Nicaragüense, que este es un movimiento unitario que hemos venido consolidando, donde está el Frente Nacional de los Trabajadores, donde están los compañeros de la CUS, la CNTD, y en general están 25 centrales y confederaciones en este movimiento. Estamos y entre trabajos que hemos venido haciendo relacionados inicialmente con el proceso oral, lo que se llama el Código Procesal Laboral, también hemos consensuado nuestra posición frente a la reforma a la seguridad social y la queremos dejar sentada ante ustedes nuevamente, y eso ha hecho que todos nosotros suscribamos un documento que dice claramente: Movimiento de Unidad Sindical Nicaragüense, base para cualquier reforma a la seguridad social. En síntesis, este documento que nos va a guiar para la negociación, porque todos estamos claros de que en esta Nicaragua de hoy los procesos de negociación y los procesos de transformación se hacen por la vía del diálogo, la alianza y el consenso, y pareciera ser de que ya ha comenzado a iniciar esto, porque han salido posiciones de diferentes actores. Nosotros queremos dejar sentada la posición de este movimiento de unidad sindical. En primer lugar, nuestro acuerdo total la discusión de la reforma en la seguridad social, en primer lugar y ante todo, se ha hecho por los nicaragüenses. Mal haríamos nosotros en andar llevando este documento donde el Fondo Monetario, donde San Pedro, Salbuel, no sé cómo se llama el señor este, ¿verdad? Ni sé, no me importa, ¿verdad? Mal haríamos nosotros andar en este Fondo Monetario, en no sé dónde, cuando lo primero que tenemos que hacer es discutir los nicaragüenses. Ese es el primer punto. El segundo punto que debemos dejar claro es que esta discusión tiene que ser tripartita. Es decir, esta discusión tiene que ser empleadores, trabajadores y gobierno. Y el gobierno no solo como empleador, el Estado de Nicaragua es empleador, sino que el gobierno como impulsor de una política de diálogo, alianza y consenso. En tercer lugar, nosotros planteamos que para esta discusión, todo este movimiento sindical representado en este documento tiene 4 puntos que son irrenunciables para nosotros. Algunos de ellos ustedes lo han conocido muy bien, incluso han habido otros actores que se han manifestado. Primer punto, nosotros no aceptamos ninguna modificación de la edad de jubilación. Segundo punto, no aceptamos ninguna modificación del número de cotizaciones para poder pensionarse, para poder jubilarse. Estos 2 puntos, en general, todo el mundo se ha venido pronunciando porque además no tienen mayor impacto. No tienen mayor impacto en términos de la finanza. Lo que hace es que si vos pasás la jubilación de 60 a 65 años, pues lo que para atrasar son 5 años, pero después seguir el mismo proceso. Eso es todo lo que pasa. Pero como nosotros no somos técnicos en esto, somos representantes de los trabajadores, y los trabajadores están claros de que no pueden jubilarse más allá de los 60 años, más allá de las 750 semanas, que significa 15 años de trabajo, y que para los trabajadores que no trabajan todo el año, como los de la construcción, o como los trabajadores afreros, o como los trabajadores que van rotando, eso significará
Si trabajas 6 meses al año, las 750 semanas significa 30 años de vida, 30 años de trabajo. Entonces esos dos puntos son irrenunciables. En tercer lugar, para nosotros es irrenunciable también que se cambie el mecanismo de calcular la pensión. Porque ahorita la pensión de cada uno se calcula sobre la base de lo que cotizaste las últimas 150 semanas cotizadas. Y puede ser que a alguien se le ocurra no, que lo que cotizó en toda su vida, o lo que cotizó en 10 años, 500 semanas cotizadas. Eso es lo que va a significar en el 99% de los casos que la pensión va a ser menor. Porque será muy poca gente la que gana menos en los últimos 3 años que en los últimos 10 años. La mayoría de las personas comienza ganando menos hace 10 años y va subiendo. Obviamente eso es en contra de los trabajadores, porque por eso rechazamos ese elemento, que es el tercero. Y finalmente, que parece ser el elemento más polémico, pero ni tanto, es el asunto del porcentaje de cotización. Todos ustedes, compañeros, y todos, muchos trabajadores que me están escuchando, o familias de trabajadores, saben que los trabajadores en este momento, en la ciudad y en el campo, cuando estás en un régimen integral, cotizan 6.25. Eso se oye así, cotizar 6.25, pues eso significa que si alguno de ustedes gana 3.000 pesos, que por ahí anda el salario mínimo, pues para hacer cuentas redondas, significa que por cada 100 pesos vos enterás 6.25 de tu salario a la seguridad social. Es decir, enterás como 190 pesos. Eso significa que ya no recibís 3.000, sino que vas a recibir como salario neto, porque 3.000 es tu salario bruto, como salario neto, es decir, lo que vas a llevar a tu casa es 2.810, porque vos aportaste 190. Pregunta, ¿de dónde salieron esos 190? Del bolsillo de los trabajadores. Alguien en la familia dejó de consumir algo para poder pagar esos 190, donde el trabajador lo aporta porque quiere tener seguridad social. Si a alguien se le ocurre subir a esto, digamos que a alguien se le ocurra que hay que subir el 3%, eso significaría que ese trabajador de 3.000 pesos, en vez de 190, va a pasar a cotizar casi 300 pesos. Es decir, en vez de que él gana el salario bruto 3.000, pero a la hora de su salario neto, es decir, ya lo que lleva a su casa, van a ser 2.700. Es decir, 300 pesos menos para el mes. Alguien en su familia o él mismo va a dejar de consumir algo. Eso no tiene ninguna lógica para nosotros en este país que estamos luchando contra la pobreza. Por eso la posición meridiana del movimiento de unidad sindical es: no aceptamos modificaciones en la cuota laboral de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, nosotros no aceptamos, periodistas, hermanos, de que a ustedes y a todos los que me escuchen y a todos los trabajadores, en vez que te quiten 9 pesos por cada 6 pesos por cada 100, 6.25, ahora digamos alegremente que nos quiten 9.25 por cada 100 o 10 por cada 100, que eso no puede ser.
Y saquen sus cuentas ustedes. Por lo menos, aún con el subsidio del transporte en este país, por lo menos al aplicarte eso, te le va a quitar las posibilidades del transporte que de ahí ha estado saliendo para que el chaval lo vaya a elegir. Eso no lo aceptamos. Entonces, alguien puede decir, ¿y los empleadores? Y yo digo, sí, estoy de acuerdo que los empleadores sean los que asuman y absorban ese aumento de la cuota. Por una cosa que casi nadie sabe. Y por eso les entregamos a ustedes copia de la Ley de Seguridad Social. En su página 13, en el artículo 29, miren lo que dice. Leo: las contribuciones de los empleadores se consideran como cargas sociales que representan costos de producción y por lo tanto tienen el carácter de deducciones para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí está y se los entregamos. Entonces, ¿de dónde sale el aporte patronal? Del impuesto sobre la renta. Del impuesto sobre la renta. Y, oh sorpresa, nadie sabía esto. Sí, lo que pasa es que nadie lo dice. Es decir, todos los compañeros que trabajan, su cuota patronal del empleador, que muchos dicen, la tengo mucha carga la cuota, ellos agarran esa cuota y de acuerdo a la ley dice, tiene el carácter de deducción para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Lo deduce, no lo paga el empleador. Ahora ya no digamos no lo paga ni el dueño de la empresa, porque la empresa es el fin y el cabo el que lo paga y además se lo deducen a los impuestos de la empresa. Al que está sentadito allá tranquilo esperando, solo viendo cuántos son los ingresos y egresos de la empresa, y el dueño, a ese le entra su ganancia y hasta se pone su salario en la empresa y tranquilamente. Entonces, aquí el centro de la discusión, que no tengo duda que los trabajadores y el pueblo de Nicaragua nos va a acompañar, es mientras el trabajador saca su aporte a la seguridad social de su bolsillo, de su salario, de lo que va a llevar a su casa. Es más, ni siquiera lo saca de ahí porque no dejan que se lo meten en el bolsillo, se lo sacan en la planilla desde antes. Y por eso es que es una salvajada que un empleador no entere eso al INS, porque hay muchos empleadores que te quitan y no lo enteran. Pero bueno, la discusión es que mientras un trabajador lo saca de su bolsillo, el empleador lo saca, la patronal lo saca del impuesto. Entonces díganme ustedes cuál es lo justo. Al final lo aporta, al salir del impuesto sobre la renta, lo aporta. Lo aportamos todos, lo aporta el Estado de Nicaragua, lo aporta todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay menos impuestos para comprar medicina, para comprar para la educación, para todo. Pero bueno, entonces tiene lógica de que si hay que aumentar carga en la cotización, tiene que ser a los empleadores, que además, al fin y al cabo, aquí está el artículo 29, sorpresivamente es absolutamente claro. Y lo digo sorpresivamente porque estas leyes de la seguridad social siempre son enredadas, pero esta no, es la más clara, ahí se los entregué. Artículo 29. Las contribuciones de los empleadores son cargas sociales y por eso tanto tienen el carácter de deducción para los efectos de ley del impuesto sobre la renta. Entonces nosotros ahí cerramos filas. Los trabajadores, hermanos trabajadores, no podemos aceptar que se aumenten la cuota de los trabajadores, porque eso sale. Alguien de tu casa va a tener menos
al menos una tortilla menos. Pero el empleador lo que va a hacer es, estas fueron las deducciones, lo quitó del impuesto. Y no es ni siquiera, como les digo, el empleador como el dueño, es la empresa. Que al fin y al cabo, ya si nos metemos esos vericuetos, una empresa está formada por el gerente, por las máquinas y por los trabajadores. Porque si aquí todos ustedes trabajadores no andarían trabajando, ustedes periodistas no andarían trabajando, ¿qué noticia va a salir mañana? Don Gustavo, entonces no estarían dispuestos a negociar con la empresa privada. Entonces, escuchen, vamos a una negociación, porque no escuchó el compañero que decimos que nuestro planteamiento es de diálogo, alianza y consenso. Pero en esa negociación cada quien pone su punto. Y nosotros preferimos poner los puntos que son inamovibles para nosotros. De ahí podemos discutir cosas. El Consejo ayer decía que los podemos discutir cosas. ¿Cuáles son los puntos inamovibles para nosotros? Los voy a repetir así rápidamente. 1, 60 años, eso es inamovible. 2, 750 semanas, eso es inamovible. 3, 6,25% para los trabajadores, es inamovible. 4, 150 semanas para calcular la pensión, es inamovible. Eso es fácil, eso es lo que se pega. Los trabajadores no vamos a sacarnos del bolsillo. Ese es el planteamiento. Lo del impuesto entonces todo se lo dejan a la empresa privada. ¿Alguien tiene preguntas? Lo del impuesto, doctor, no lo van a incluir ustedes. Que no salga el impuesto, la cotización. Ahí está la ley. Quita la ley, la ley. Ahí está la ley. Así hemos venido funcionando. Ahí está la ley. Ahí está la ley. Pablo. Hace años. ¿Estamos claros?